Era mi voz antigua, ignorante de los densos jugos amargos. La adivino lamiendo mis pies bajo los frágiles helechos mojados. Ay, voz antigua de mi amor, ay, voz de mi verdad, ay, voz de mi abierto costado, cuando todas las rosas manaban de mi lengua y el césped no conocía la impasible dentadura del caballo. Estás aquí bebiendo mi sangre, bebiendo mi humor de niño pesado, mientras mis ojos se quiebran en el viento con el aluminio y las voces de los borrachos. El 1 de octubre de 1910, en un pequeño hotel del número 14 de la calle Fortuny, se alojaron por primera vez 15 estudiantes procedentes de distintos lugares de España. La residencia de estudiantes abría sus puertas y con ella daba comienzo uno de los periodos más fructíferos en la historia de la cultura española. Fue creada por Alberto Jiménez Fraud en 1910, con el propósito de acoger a los estudiantes que llegaban a Madrid. La residencia de estudiantes fue, en palabras de Julio Caro Baroja, un gran escritor e intelectual del siglo XX, el primer centro cultural de España durante 2 decenios. Y esos 2 decenios son desde su fundación, en 1910, hasta más o menos la Guerra Civil. Su misión no era solo la de proveer alojamiento, sino que también aspiraba a convertirse en un referente cultural que despertara la curiosidad en los estudiantes y donde pudieran ampliar su formación. La residencia de estudiantes nació para llevar a cabo los ambiciosos ideales de la Institución Libre de Enseñanza, un proyecto pedagógico puesto en marcha en 1876 y que revolucionó los métodos educativos tradicionales. La residencia es un centro que crea la Junta para Ampliación de Estudios, inspirada tanto la Junta como la propia residencia por el proyecto modernizador de la Institución Libre de Enseñanza. Eran gentes que querían que España volviera a Europa, que estuviera en Europa, al nivel de Europa. La casa casi en este cerro, muchas veces he pensado que era una emisora y un receptor. Si pensamos en términos de radio, no de la radio, pues aquí emitían hacia Europa, pero recibían. Era como aquí, yo casi veo aquí una antena como la de la Torre Eiffel en miniatura, emitiendo y recibiendo. ¿Sabes? Es un foco de cultura europea. 3 años después de su fundación, se inició el levantamiento de un nuevo edificio para dar cabida a los más de 100 estudiantes con los que ya contaba la residencia. Las nuevas instalaciones se construyeron en los altos del hipódromo, cerca de los nuevos ministerios, y fue Antonio Flórez el arquitecto encargado de su diseño, que aunó elementos tradicionales, con remates de estilo mudéjar, y vanguardistas, siempre en armonía con la filosofía de la ILE. Era gente privilegiada. Había subvenciones para gente menos privilegiada, pero la mayoría de ellos eran gentes de familias que podían pagar. Tampoco era carísimo, pero sí que costaba estar aquí, no era gratis. Posteriormente, el edificio de la calle Fortuny pasaría a alojar la residencia de señoritas. Hubiera sido más normal que para nuestra mentalidad actual que hubiera habido coeducación en la residencia, pero hay que tener en cuenta también las costumbres de la época, es decir, para la residencia, para aquel momento la residencia
realmente ya era una experiencia bastante moderna, hay que entenderlo en su contexto. Lo que sí que había era mucho contacto, mucha relación entre el grupo femenino y el grupo masculino. Las equipadas instalaciones de la residencia permitían a los alumnos sacar un mayor rendimiento a su formación académica. La residencia suplía muchas de las carencias de la universidad de aquel momento. Por ejemplo, en la residencia desde el primer momento hay laboratorios, cosa que en las universidades españolas y más concretamente la de Madrid, pues la práctica de los laboratorios era muy rara. Pero sin duda, el mayor aporte intelectual que recibían los residentes era la presencia de los llamados tutores, destacadas personalidades de la cultura que orientaban a los jóvenes y junto a las que convivían. Juan Ramón Jiménez se instala en la residencia también, en una práctica típica de los colleges británicos de que convivan senior con gente joven para de esa manera, digamos, influir en su proceso educativo de una manera informal. Otro aspecto atractivo era la variada vegetación, que otorgaba calidez y sosiego a la atmósfera residencial. Los institucionistas eran epicúreos y el más famoso de los jardines es un jardín de acacias y laureles que diseñó el propio Juan Ramón Jiménez. Un entorno propenso para el aprendizaje que pasaría a denominarse la Colina de los Chopos. En su empeño por instruir a los residentes, la Resi organizaba conferencias a las que acudían ponentes de relevancia internacional, tanto del mundo del arte como la ciencia. Einstein explicó en este salón donde estamos en este momento la teoría de la relatividad con Ortega y Gasset de traductor simultáneo. Paul Valéry, el poeta, leyó poemas aquí, pero también los leyó Apollinaire. Las conferencias eran extraordinarias porque venían realmente lumbreras de la cultura de entonces. Aquí estuvo Madame Curie, el hombre que descubrió la tumba de Tutankamón, Howard Carter. Había gente de primera fila de Europa, de Estados Unidos incluso, ¿no? De modo que era un sitio cosmopolita. El economista Keynes explicó aquí el porvenir económico de nuestros nietos. En fin, es deslumbrante la cantidad de personas que acudieron a la residencia. Álvaro Ribagorda, que ha estudiado la actividad cultural de la residencia, sobre la que ha publicado un libro reciente, dice que en qué país europeo puede encontrarse una lista tal de socios. Con sus cuotas sostenía, o sea que el crowdfunding tiene bastante vigencia y tradición en la residencia, pues esa gente con sus cuotas sostenía el importe de las conferencias, de los viajes. Alguno de estos discursos fue publicado por el sello editorial de la residencia, como también lo fueron algunas novelas y ensayos de los más célebres pensadores del momento. Entre todos los alumnos que habitaron la residencia, hubo uno que brilló entre el resto, no solo por su obra, también por su persona. Estamos hablando de un genio total, no solo de un poeta, estamos hablando de un ser humano genial que tiene el talento musical en la sangre. Federico García Lorca nació en Fuentevaqueros en 1898, un pequeño pueblo de Granada a orillas del río Genil. Aunque su habilidad al piano le auguraba un futuro prometedor, la pasión literaria lo llevó a publicar su primer libro, Impresiones y paisajes. Lorca llega a la residencia en 1919 y en realidad no se fue nunca. Para entonces, la residencia era ya el lugar con el que Jiménez Fraud había soñado, un oasis de paz y conocimiento. Claro, él no podía seguir en Granada como un pájaro enjaulado. Creo que el mismo Manuel de Falla le dijo que era necesario que se escapara. También se lo dijo Antonio Machado. Y Lorca, alguien les habla de que hay en Madrid una residencia maravillosa y que le vendría muy bien a su hijo, etc. Y Lorca logra convencer a sus padres para que venga aquí. Y claro, si no viene aquí, pues todo cambia.
él es quien es, pero Ortega dijo yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Y una de las circunstancias de él es que pudo venir a la residencia. La intensa atracción que desde su llegada suscitó en los residentes pronto le hizo ganarse su afecto y admiración. Siendo frecuentes las veladas en que grupos de estudiantes se congregaban en la habitación del poeta para tomar el té y escucharlo recitar sus creaciones. Lorca es un juglar moderno que quiere transmitir su poesía en persona, ¿no? Y el efecto es tremendo. Toda la gente con quien yo he hablado, hablando de él en persona, recitando o siendo su poema, era inolvidable, era escalofriante. No es que recite, él es el poema. 1961 and 1962. El poeta aprovechó las oportunidades de un Madrid que vivía una época de florecimiento económico y cultural. Madrid no es solo la residencia, Madrid es Ramón Gómez de la Serna y su famosa tertulia Pombo. Acaba de llegar el cine, está el teatro y Madrid ya no está en guerra, no ha estado en la guerra y está viviendo una época de relativo bienestar económico. Y van y vienen esos chicos entre aquí, las conferencias, sus clases en la Universidad Central y la noche madrileña de entonces es apasionante. Iban en Madrid a un club de jazz, había un grupo de negros fantásticos tocando en el Pala, el famoso Hotel Pala, ¿no? Se llamaban los Jackson Brothers. Y Buñuel, Lorca y Dalí y sus amigos iban a escuchar jazz en directo, ¿no? De modo que es una vida cultural muy rica. Y aquí arriba, bueno, pues en esta casa, con sus jardines, con su agua, con sus tertulias, sus conversaciones, sus diálogos, es un sitio maravilloso. Y sin ese sitio maravilloso, bueno, no tenemos el Lorca que tenemos. Y él no tiene su amistad con Buñuel y con Dalí, ¿no? Hay un momento en que se plantea el problema entre tradición y vanguardia. Y Lorca defiende siempre que es imposible el desarrollar el arte y desarrollar la vanguardia sin partir de la tradición. Mientras que Dalí y Buñuel son ardientes partidarios en aquel momento, como buenos surrealistas, de una ruptura dramática con la tradición. Y esa separación, que es una separación que se puede ver en las cartas, etcétera, se traduce en esa película, El perro andaluz, que es una película que produce disturbios cuando se estrena en París, y es un poco la historia de ese divorcio relativo que hay en ese momento entre los amigos. No les gusta ni a Buñuel ni a Dalí, le gustaron el romancero gitano, por ellos consideraban lo gitano y todo. Ellos están con el surrealismo y a ellos les parece trasnochado el libro, el romancero gitano, ¿no? Dalí y Buñuel, que en un sentido eran más limitados o que estaban de una manera más militante en una determinada corriente, no acabaron de entender muchas cosas de las que estaba haciendo Federico. Y cuando hacen su película Un chien andaluz, un perro andaluz, en París, están pensando en él, ¿no? Es un poco como una cosa satírica, el perro andaluz. ¿Quién es el perro andaluz? ¿Quiénes son los perros andaluces? Los perros andaluces son los andaluces de aquí, de la casa. ¿Y quién es el capitán de los perros andaluces si no es Federico García Lorca, que ha hecho el romancero gitano, que para Dalí dice, es una mierda, tu romancero gitano es una mierda, tú tienes que hacer surrealismo. Pero cuando se publica el libro El romancero gitano, Lorca ya está haciendo textos absolutamente surrealistas. Amigos íntimos, profundos sin lugar a dudas, pero una cosa tremenda, un triángulo extraordinario. Buñuel y Dalí hasta el último momento están pensando en Federico. Me lo contó el mismo Dalí, ¿no? Lágrimas. Dalí, a mí. Sin embargo, no todo fue positivo. La presión paterna que sufrió Lorca durante sus primeros años en Madrid
dificultó a menudo su labor creativa. Lorca es un genio ahora, pero su padre quiere que tenga carrera. Derecho, filosofía y letras y tal. Insistieron. Y no tiene medios propios, depende de su padre económicamente, lo cual es muy difícil, ¿no? Y el pobre Federico, papá, mándame unas pesetas porque no puedo pagar e invitar a nadie en esta línea. Y el padre no cree que un poeta puede ganar dinero. Y eso no ocurre hasta los años 30, cuando Lorca con el teatro, claro, con el teatro con Bodas de Sangre en Buenos Aires, gana una fortuna. Con el mayor teatro de América, Teatro Avenida, que tiene un aforo de 1000, no sé cuántos aforos, llena un mes, día y noche, con Bodas de Sangre, y manda un talón a su padre, pero astronómico. Y dice, papá, te mando este talón para que vea que un poeta también puede ganar dinero, y te ruego que sacas a mamá a cenar, porque aquí te mando la pasta, ¿sabes? Te mando el dinero. Es un talón que daría yo todo por recibir. Una vez que había terminado la carrera, le insistió que se volviera a Granada, y ahí hay una carta muy extraordinaria de Federico a su padre, diciendo que su hijo, que hará por supuesto lo que le digan, pero que por favor que lo piensen, que Granada es el lugar donde está la peor burguesía de España, y que en Madrid él está trabajando muy seriamente en su carrera, en la que cree, y que por favor no le pidan que dé ese paso, porque en Madrid está haciendo lo que quiere y lo que necesita hacer. Y luego hay una nota muy bonita que le dice a mi abuelo, estas cosas no las consultes con tus amigos médicos y veterinarios y gentecilla mediocre. Estas cosas importantes, háblalas con mamá y con los niños, es decir, con sus hermanos pequeños. Y bueno, pues esa es la clase de relación que tenía con ellos y con sus hermanos pequeños. Yo sé el uso más secreto que tiene un viejo alfiler oxidado, y sé del horror de unos ojos despiertos sobre la superficie concreta del plato. Pero no quiero mundo ni sueño, voz divina, quiero mi libertad, mi amor humano, en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera. Mi amor humano. Esos perros marinos se persiguen y el viento acecha troncos descuidados. Oh, voz antigua, quema con tu lengua esta voz de hojalata y de talco. Ser homosexual en aquella España no era fácil, y aunque Lorca era muy querido en la residencia, su identidad sexual alimentó la homofobia de algunos residentes. Hay un testimonio de José Moreno Villa, que es el brazo derecho del director, y él dice que había gente aquí cuando olfateaban, es su palabra, la homosexualidad de Lorca se alejaba, cuando se daban cuenta de su defecto, utiliza la palabra defecto, yo no sé si irónicamente, cuando se percataban de su defecto se alejaban, pero luego cuando se sentaba ante el piano a organizar una de sus sesiones folclóricas, todos volvían. Posiblemente en la institución hubiera una actitud incluso más cerrada en cuanto a la sexualidad en general, porque al haber sido tan denostados por la derecha, había una necesidad como de hipercorrección, de hiperpulcritud. Y Buñuel tiene este problema, porque tiene un hermano menor, Alfonso, que es gay, y ni lo menciona, porque tenía una homofobia, pero esto no quiere decir que sea enemigo de Lorca, es que Federico Lorca es un problema para él.
Porque la gente va a pensar que Buñuel, que se precia de sus músculos, que pasa toda la mañana corriendo aquí medio desnudo en el campo de deporte, demostrando su torso, sus músculos. Si eres amigo de un gay, oye, la gente va a pensar de ti. Y efectivamente Buñuel tiene un gran problema con todo eso. No es tan seguro de sí mismo como aparenta. El 22 de marzo de 1920, Lorca estrenó su primera composición teatral, El maleficio de la mariposa. La obra estaba inspirada en un poema escrito con anterioridad y que había fascinado al dramaturgo Gregorio Martínez, quien encargó a Lorca la puesta en escena. Sin embargo, El maleficio de la mariposa, que se estrenaba en el prestigioso Teatro Eslava, fue un auténtico fracaso, y tanto el público como la crítica obviaron el trasfondo moral de la obra, abucheada nada más empezar. Protagonizada por insectos que debían ser preciosos. Yo creo que no es una obra mala, pero obviamente lo que pasó es que fue un desastre. Pero tengo la impresión de que no le afectó mucho. Él sabía que antes o después le iba a salir bien. Siempre recuerdo, mi tía Isabel me contó una vez que estaban en la huerta de San Vicente, ella era pequeña, y oyó como mi abuela Vicenta regañaba a Federico y le decía: estás saliendo mucho, te sales todas las noches, estás siempre por ahí, vuelves a las tantas, la gente no hace más que hablar de ti, estás en boca de todos. Y él le dijo: ¿crees que ahora están hablando mucho de mí? Vas a ver lo que van a hablar. Voy a salir hasta en los papeles de los caramelos. Entonces, es que había unos caramelos que se llamaban Espronceda. Él lo tenía claro, que iban a hablar mucho de él. Lorca nunca olvidó sus raíces, y su gusto por el flamenco lo llevó a intentar preservar una de las expresiones culturales más primitivas del patrimonio andaluz, el cante jondo. En su obra importante, y que él lo reflejara importante en cuanto a la apreciación del flamenco por el público. La iniciativa que tuvo Manuel de Falla de organizar el primer festival, con el que colaboró muchísimo Federico, fue histórico porque fue la primera vez que salió el flamenco de una taberna y que se puso en contacto con un público culto. Lorca investigaba por aquel entonces la figura de Mariana Pineda, heroína que había sido ejecutada en 1831 y cuya figura se mitificó a través del cancionero popular, llegando a convertirse en un icono de rebeldía. Sin embargo, la obra homónima escrita por Lorca no pudo estrenarse hasta 1927 por los problemas con la censura de la recién instaurada dictadura de Primo de Rivera. No solo en la residencia, sino en los centros de la Junta para Ampliación de Estudios hubo un primer momento bastante difícil. O sea que parecía claro que se quería cerrar la residencia y se quería acabar con la Junta para Ampliación de Estudios. Pero finalmente se llegó a convencer a Primo de Rivera que viniese un día a la residencia, y lo único que pidió al final, por pedir algo, fue que se pusiera una bandera de España en el exterior del edificio, cosa que verdaderamente era una práctica rarísima para la residencia, que muy inspirada por la Institución Libre de Enseñanza se mantuvo siempre radicalmente al margen de la política. Sí que es verdad que el movimiento universitario que fue decisivo para derrocar la dictadura, las reuniones del comité de la Federación Universitaria Escolar, que se funda en ese momento, se hacían en la residencia, y el director hacía lo que se suele llamar la vista gorda. La residencia fue una segunda casa para el poeta y nunca la abandonó del todo. Y en realidad no se fue nunca, porque definitivamente se instaló en un piso en Madrid 10 años después, pero Lorca iba y venía. Así como está identificada la habitación de Buñuel, y se sabe perfectamente cuál era, porque Buñuel era muy metódico, muy ordenado, pues Lorca era muy desordenado y avisaba con muy poco tiempo, con lo cual aterrizaba en distintas habitaciones en los que le quisieran acoger. Era una persona extraordinariamente cautivadora y que enseguida se hacía con
la voluntad de la gente, con lo cual siempre terminabas por ser acogido. Quiero llorar porque me da la gana, como lloran los niños del último banco. Porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado. Quiero llorar diciendo mi nombre, Rosa, niño y abeto, a la orilla de este lago, para decir mi verdad de hombre de sangre, matando en mí la burla y la sugestión del vocablo. Así hablaba yo cuando Saturno detuvo los trenes y la bruma y el sueño y la muerte me estaban buscando, donde flota mi cuerpo, entre los equilibrios contrarios. Con la llegada de la guerra civil, la residencia de estudiantes vio interrumpido su cometido intelectual. Es muy simbólico lo que pasa en la residencia, resulta dramático pero al mismo tiempo simbólico. Como se estaban celebrando los cursos para extranjeros, durante unos meses la residencia ya no es territorio español. Eso es muy significativo de esa España de la institución libre de enseñanza que no quiso la guerra nunca y que no se siente identificada en ningún bando. Y eso es lo que pasa, pero posteriormente el médico Luis Calandre instala en la residencia el hospital de sangre de Carabineros y gracias a eso consigue salvar las instalaciones de la residencia, y cuando llegan los fascistas, cuando llegan los sublevados a Madrid, la residencia la toma la aviación. El comedor de la residencia se convierte en un comedor de oficiales de aviación y solo ya muy avanzada la democracia, en 1986 pudimos recuperar el proyecto de la residencia. Indudablemente, el paso de Lorca por la residencia supuso un antes y un después en su obra. La presencia del poeta en la colina de los Chopos dejó una estela imborrable que aún se siente hoy en día.